Una comunicación en este caso y vamos a saludar a Jonathan Loidy, que es consultor económico. Hay nuevas restricciones al contado con liqui y había, mucha expectativa para saber cómo se iba a comportar el mercado cambiario, ¿no? La fluctuación del dólar, la cotización básicamente del dólar, entre otras cosas. Hola Jonathan, Adrián Puente, Nuria, buenas noches y muchas gracias por atendernos. Hola chicos, ¿qué tal? Un placer. Igualmente para nosotros. Primero, Jonathan, ¿a qué se le puso un cepo? ¿Hay un cepo arriba de otro cepo? Sí, hay un cepo arriba de otro cepo. Sí, se le puso restricciones a una compra en particular de bonos, para no ser muy técnico, que básicamente es lo que se conoce como mercado contado con liqui o dólar MEP, que son operaciones donde básicamente vos compras un bono en pesos en Argentina, que se vende en dólares afuera y eso te lo depositan en una cuenta en dólares afuera, que básicamente es muy utilizado, no el público no lo suele utilizar, lo utilizan mucho las empresas, porque recordemos que hoy es la única forma que vos tenés de sacar dólares o liquidar, digamos, pesos por dólares en las empresas que a veces tienen que distribuir dividendos o pagar cosas afuera. En realidad distribuir dividendos no está permitido en Argentina, increíblemente, en dólares, por lo cual, las empresas que quedan, que ya cada vez son menos, tienen ese único instrumento a un dólar carísimo, porque sigue siendo un dólar más caro que el dólar oficial, casi un 70% de brecha, pero bueno, eso es lo que le han puesto más restricciones y lo único que lograron en el cortísimo plazo es generar aún más desconfianza y aún más incertidumbre. O sea, el clima de negocios hoy en Argentina no podría ser peor, esa es la realidad. ¿Y las empresas qué pasa entonces? Y las empresas, en Argentina tenemos básicamente tres tipos de empresas. Las grandes empresas, que son solamente de cada 100, 2, o sea, el 2% del total de las empresas argentinas son las que se conocen como grandes empresas. En ese caso, básicamente la decisión de no inversión en el corto y mediano plazo en Argentina. Hoy solamente se limitan a mantener operaciones al menor costo posible, invirtiendo cero, porque tampoco es tan fácil cerrar una empresa, digamos, y apostando un poco a no se sabe muy bien qué, la verdad que no hay ya ni siquiera es eso de apostar a un corto plazo, hoy es aguantar. Después tenés las medianas empresas, que son aquellas en Argentina que tienen más de 200 empleados, industriales y demás, que son las grandes sobrevivientes junto con las pequeñas, que son la mayoría, te lo digo en números para ser claro. De cada 100 empresas en Argentina, 98 son pymes, pequeñas y medianas empresas. De ese 98%, el 85% tiene menos de 10 empleados, ¿sí? O sea, cuando hablamos de empresas en Argentina, en realidad estamos hablando de comercios, empresas chiquitas. Esa escala del medio, que es la que por ahí necesita importar insumos y demás, está totalmente paralizada, rebuscándosela, perdiendo rentabilidad, porque muchas veces tenés que salir a pagar en dólares al dólar que consigas, no sé si soy claro, sí. Entonces todo eso disminuye tu rentabilidad y por supuesto impactan los precios también, ¿no? Porque el empresario tampoco va a perder el todo, entonces mucho de eso va a la inflación. Y tenemos el ejemplo de que la desconfianza que termina generando que el dólar blue sube, o sea, un total desmanejo de la economía. Hoy la economía está totalmente a la deriva, manejada por la política electoral del cortísimo plazo, y después vemos, y el después vemos es eso, después vemos, ¿no? ¿Y hoy qué pasó con el blue? Subió un poquito. Recordemos siempre que el mercado del blue es un mercado chico, se mueve con pocos millones, pero siempre la incertidumbre y la desconfianza le generan una escapada a aquel que tiene unos pesos. Imaginemos siempre el escenario de que tenés 1 millón de pesos, que tampoco es mucho, ¿no? Pero tenés 1 millón de pesos. ¿Y qué haces? El que tiene que pagar algo en peso, aprovecha y lo cancela lo antes posible, sueldos o compra algún insumo para decir, por lo menos me hice algo de stock o me saqué algún gasto de encima. Y el otro dice, ¿qué hago? ¿Lo pongo en un plazo fijo? Perdés el 10% anual. ¿Qué hago? ¿Compro bonos? ¿Qué bonos? ¿Bonos argentinos? Una locura, es un suicidio. ¿Qué vas a comprar? ¿Acciones de empresas argentinas? Sí, es verdad que están a valor de remate, pero ¿cuándo van a subir? Si dependen de la política y de qué pase con las elecciones, o sea, corto plazo, nada. Entonces, ¿qué te queda? Y lo único que te queda es resguardar el valor con lo único instrumento que hoy tenés más o menos de resguardo de valor, que es el dólar. Y por eso los pocos que tienen salen a comprar. Ahora, ¿qué busca el gobierno con esto? En el corto plazo del que vos hablás, con las elecciones en el medio, con todo lo que sabemos que está sucediendo. ¿Cuál es el efecto inmediato que busca? Sí, la verdad es que es una buena pregunta, digamos, ¿no? Es una buena pregunta. La verdad que uno trata de analizarlo
ya desde un punto de vista más, si querés, estratégico, ¿viste? Porque uno es más técnico, yo qué sé, yo asesoro empresa, economía, entonces a veces me pierdo, ¿viste? Esos laberintos de la política, pero la verdad, porque vos decís que es una medida populista, ponele, pero yo qué sé, me parece pero no llega a la gente común, digamos. Por eso, la gente común no le presta mucha atención a eso, porque está viendo cómo sobrevivir. Claro. Un mensaje al mercado, podés decir vos. Y el mercado te mira y te dice, mirá, flaco, nosotros, ¿qué querés que haga? Está bien, te compro menos bonos, pero el que quiere dólares lo va a conseguir de una manera u otra. Te va a subir el dólar blue. O sea, no me deja comprar dólar en la bolsa, que era el único dólar que quedaba. ¿Qué otro dólar voy a comprar? El dólar blue. Por eso digo, la verdad que el gobierno viene tomando decisiones en todos los sentidos, ¿no? Hasta también esto de cerrar de repente la frontera, dejar 45.000 personas para después retroceder y decir, bueno, entran 120 más. Me parece que es una desolación absoluta de decisiones que no tienen explicación. ¿Y eso qué genera? Y perdón que sea reiterativo, pero es muy importante entender esto. La economía, en su esencia, pero en tu casa, en todos los países del mundo, es confianza. Entonces, toda decisión que vos tomás para un lado, para el otro, que vas, que retrocedés, que tomás una decisión así de la noche a la mañana y perjudicás a un montón de gente, lo único que contribuyen es a mayor desconfianza. Mayor desconfianza, y bueno, mayor presión a escaparse del peso, ir al dólar, o comprar todo lo que puedas por las dudas, y eso genera inflación. O sea, bueno, y en los hechos está, las malas decisiones las terminamos pagando todos, inflación que no baja, dólar que no baja, pobreza que sube, desocupación que sube, empresas que cierran. Son datos, digamos, no estoy diciendo, no es un análisis político, porque yo no hago análisis político, es un dato objetivo de la realidad. ¿Qué número me puede discutir el gobierno en todo lo que acabo de nombrar? Ese es un número que publican ellos mismos. El INDEC acaba de publicar que bajó 5% en la industria, 3% en la construcción. O sea, evidentemente, los números de ellos mismos le dicen, mirá, flaco, por acá no es. Pero a pesar de todo siguen por ese lado. Así que la verdad que yo no tengo la respuesta y me encantaría escuchar. No sé si ustedes la pueden entender. Jonathan, ¿y qué debemos esperar? ¿Un dólar fluctuante ahora o en alza? ¿Qué debemos esperar? Sí, el gobierno tiene algunos instrumentos todavía, tiene algo de divisas todavía, pero en baja, porque bueno, ya la gruesa se termina. Entonces, ¿se terminó la del campo ya? Sí, ya se está terminando, quedan unas pocas liquidaciones que pueden durar un poco más, y bueno, y el gobierno ya claramente no puede comprar más, que era lo que se veía en el primer mitad del año. Acordemos que el gobierno tuvo una suerte que no tuvo ni Cristina, ¿no? Que fue una suba de los precios y cosecha récord. Esas dos variables no la tuvo nadie en la historia, ¿no? Y eso le permitió hacerse de unos dólares, que por supuesto que en términos económicos de un país son ridículamente pocos, digamos, hoy las reservas son 8.000 millones, las reservas líquidas, ¿no? La que realmente tenés ahí arriba, en el cajón, son 8.000. Eso, si el mercado se pone un poco, digamos, ansioso y empieza a comprar dólares, empieza una pequeña disparada, se te van en nada. Entonces el gobierno hoy puede meter ahí, puede limitar, tiene amigos financieros que van y venden algunos dólares y lo puede mantener tranquilo. Ya decidió que el dólar oficial lo va a mantener quieto, planchadito, y el dólar blue, y bueno, tendremos que ir viendo día a día cómo reacciona el mercado ante estas decisiones malas del gobierno, pero no sería nada alocado pensar que el dólar pueda subir a 170, a 180, perdón, ya está en 170, 180, 185, y sabemos que en año electoral, cualquiera que tenga un poco de memoria, y siempre que hubo desajustes en el dólar, a medida que se van acercando las elecciones, el dólar sube por una cuestión de miedo de la gente y ir a algo relativamente seguro, así que todo haría prever eso. Ahora, no te asuste que mañana pueda bajar 3 pesos, 4 pesos, puede pasar, claro, por esto que te digo, ¿no? Porque tiene todavía algunos instrumentos para tratar de presionar al mercado y que baje un poco, pero en el mediano plazo difícil que lo logre mantener. ¿Es el cepo más grande de la historia económica contemporánea, Jonathan? Y sí. Porque hubo otros, pero no se daban en un contexto tan violento como el que tenemos ahora, porque la última gran crisis que vos tuviste, digamos, más allá que el 2001, Argentina siempre vive en crisis, digamos, pero el 2001 no llegaron a poner un cepo tan fuerte porque directamente hicieron una mega devaluación. Entonces, digamos, porque era una alternativa, digamos, cuando el dólar se empezaba a disparar, poner un cepo y no, lo lograron contener de otra manera. Y después, bueno, tuvimos distintos cepos. Cristina, ¿no? Fue la primera que cuando gana las elecciones con el 53%, al otro día puso el cepo, ¿no? Pero tampoco fue tan violento como ahora, digamos, porque también no se vio una intención tan manifiesta de salir de los pesos. O sea, hoy la realidad más concreta es que nadie
quiere tener pesos, solo lo que tiene para gastar. Nadie quiere tener pesos en la mano, y por eso ves el valor de los autos que se han duplicado en dólares, el valor. Todo eso te marca que el dólar, digamos, se expresa de distintas maneras. Una es el dólar blue y la otra es el dólar bienes. O sea, la gente va y trata de atesorar en algo que represente dólares, hasta absurdamente un auto. Tenés autos importados que se han duplicado el valor en dólar billete. Y bueno, eso hace que la gente prefiere pagar una locura, pero sentir que ahí lo tiene, a mantener esos pesos que día a día cada vez valen menos. Jonathan, un placer y muchas gracias por este contacto. Gracias, chicos, lo que necesiten. Un gran abrazo. Que sigas muy bien. Jonathan Loidy, consultor económico. El tema, las nuevas restricciones al dólar.